RCR presenta Aquí se habla libertad con Pedro Uruchurtu. Buenos días amigos, bienvenidos a otro Aquí se habla libertad por Radio Caracas Radio. Siempre un gusto poder estar en contacto con ustedes. En la dirección general de la estación Jaime Nestares, en la gerencia de producción Wilitza Arcaya, en la producción Justo Navarro y Catherine Manzano, en los controles José Gregorio González y quien les saluda en la conducción Pedro Uruchurtu. Recuerden además que pueden estar en sintonía con nosotros a través de todos los canales que les ofrece Radio Caracas Radio, en todas las redes sociales, en todos los canales multimedia, en YouTube, @RCR750, también pueden seguirnos en Periscope, @RCR750, al igual que en Twitter, y por supuesto a través de nuestra página web, www.rcr750.com, la radio que se ve. Allí encuentran toda nuestra programación en vivo, pero también en diferido, si no pueden ver este programa en este momento. Así que no hay excusa para no sintonizar Radio Caracas Radio con programación y análisis de todo tipo, 24/7. Y también, entre otros, este programa llega gracias a Habibis Cakes. Si ustedes están buscando un postre de calidad, bueno, bonito, barato y además hecho a su gusto, a su medida, como usted lo quiera, usted tiene que contactarlos a ellos a través de Instagram, @habibis_cakes. Allí los contactan, están listos para tomar sus pedidos. Tienen además ofertas navideñas, están haciendo panes de jamón, están haciendo platos navideños. En definitiva, si usted está buscando un postre, ya sea para una merienda individual, un postre familiar, para un evento, para lo que usted necesite, no sabe la variedad de postres que tiene. Usted sencillamente les escribe y en todo caso, si no tienen el postre que usted quiere, se lo preparan e incluso se lo inventan. Así que no duden en escribirles, están listos para tomar sus pedidos y lo mejor de todo, tienen servicio a domicilio. @Habibis_cakes en Instagram, síganlos, que están allí siempre dispuestos a atenderlos y a endulzarles la vida un buen rato. Y bien, entrando ya de una en el programa de hoy, tenemos un programa, la verdad, hoy vamos a estar analizando no solo Venezuela, también nos vamos a meter con el tema de Chile en la segunda parte. Muchas cosas están pasando en América Latina, pero por supuesto Venezuela sigue estando en el ojo del huracán. Muchas cosas están pasando y definitivamente hay que conversar, sobre todo de cara al futuro, de cómo se va a terminar de definir esto. Ya para muchos entramos en modo Navidad, muchos insisten en este afán normalizador de que estamos ya en diciembre y hay que pensar ya en enero, pero la realidad es que, bueno, pasó el 21 de noviembre y ya días después, analizando en frío todo lo que ha venido ocurriendo, hay muchas cosas significativas las cuales analizar. Y para eso le doy la bienvenida a mi primer invitado, que además me honra conversar con él, no solo un buen amigo y gran luchador, como lo es Julio Coco, Julio Jiménez Hedler. Bienvenido, Julio, gracias por acompañarnos. Gracias a ti, Pedro, y gracias a todo el equipo de Radio Caracas Radio. Creo que es una de las últimas voces de la libertad, y un saludo a Jaime Nestares. Así es, el gran Jaime. Bueno, Julio, al final, analista político, yo además siempre digo, aunque tú públicamente te hayas retirado del activismo, digamos, de la militancia partidista dura, yo creo que tú eres un activista político de redes y que sigue, pues, obviamente en esa batalla, te vemos todo el tiempo. Y bueno, te has dedicado con mucho más ahínco todavía el que ya lo hacías, pues, difundir mensajes, análisis en tus plataformas, entre ellos el Beta Político, del cual, por supuesto, no pretendo aquí hacer spoiler, porque la idea es que la gente vaya a tu canal de YouTube y busque el Beta Político y lo vea completo, pero ciertamente has estado haciendo algunos análisis muy interesantes de cara tanto previo a la farsa del 21 de noviembre como posterior. Además, en este beta, que no le pusiste nombre, el último, el que salió hace un par de días, dijiste, bueno, esto no tiene nombre, vamos a meterle de lleno al análisis. Muy importante porque, bueno, no solo confirmas que lo que habías advertido que iba a pasar ocurrió, sino que además, bueno, haces un análisis muy interesante de lo que está pasando. Pero yo quiero empezar, y como te digo, no voy a adentrarme en los detalles de la discusión del beta político para que la gente lo busque, pero sí algunos elementos interesantes que yo creo que vale la pena discutir. Y quiero comenzar, Julio, con este tema de los analistas y ojo, y mira que yo como politólogo tengo muchos colegas que están en ese afán también, en ese plan. Yo en algunos casos digo que a veces me provoca esconder el título cuando veo lo que hacen algunos colegas que además se disfrazan como los grandes analistas de números, ¿no? Y tú ves y sacan las cuentas, sacan una calculadora científica, entonces empiezan a decir, bueno, que si la unidad, que si los votos, que... Y al final, bueno, uno no sabe si esto es un tema definitivamente de plata
o es un tema realmente de convicción, pero yo quisiera un poco tu análisis en cuanto a esto, porque si uno viera, más allá de lo que pasó el 21 de noviembre, todos rodaron, o sea, todos quedaron en ridículo, y lo siguen haciendo además como si esta vaina fuera un juego democrático, ¿no? Bueno, primero, mira, gracias, Pedro. Muchísimas gracias por tu introducción y siempre es un placer hablar contigo. Más bien tenemos tiempo que no nos tomamos un café. Creo que es una deuda, ¿no? Mira, lo primero es que yo creo que los analistas no se equivocaron. Yo lo que creo es que los analistas de verdad están trabajando en el campo privado, los clientes le pagan, ellos hacen los estudios, hacen los análisis, hacen las interpretaciones, el cliente los tiene y toma decisiones y eso no llega a las redes sociales, ni a los programas radiales, ni a la televisión, ni... Eso por una parte, porque yo creo que ahí hay que hacer una diferenciación. Ahora, hay otras personas que son públicos, que son activistas de tendencias ideológicas, de facciones de poder, y que, aunque en privado con sus clientes, porque si usted no tiene clientes, usted no está en el trabajo, tiene un cliente que le paga, al cliente le dice la verdad, pero el cliente también le paga para que diga otra cosa en la opinión, ante la opinión pública. ¿Ok? Y yo creo que hay que hacer una separación entre el analista y el propagandista. ¿Quiénes se equivocaron? Los propagandistas. ¿Y quiénes están haciendo control de daños? Los propagandistas. Eso no es análisis. Ahora, cuando tú incorporas algo, una tecla que para mí es sensible, que son las calculadoras científicas, porque yo soy químico, y para mí una calculadora científica es algo así como un juguete con el cual me... Sofisticado e importante. Claro, porque yo me gradué antes de que todo esto existiera. De hecho, yo me gradué con una herramienta que mucha gente no conoce. Yo iba a la biblioteca y tenía que sacar libros. Mucha gente no sabe lo que eso significa. Y hay algo importante. Tampoco saben usar la fucking calculadora. No la saben usar. Porque si tú empiezas a usar la calculadora correctamente, es fácilmente desmontable toda la publicidad que montaron antes de la elección y es fácilmente desmontable el control de daños sobre sus predicciones luego de la elección. Es más, yo lo que creo es que en las escuelas de estudios políticos y en la escuela de comunicación social tienen que dar aritmética básica y saber usar la calculadora. ¿Ok? Porque incluso vi uno que me dio mucha risa, puso una gráfica y habló de algo que no tenía nada que ver con la gráfica, o sea, ni siquiera la entendió. ¿Ok? Es como que yo agarre y publique una receta de tortas y no la sé hacer y me pongo a explicar algo. Se la quiso dar de profundo intelectual poniendo una gráfica bonita en su tweet, claro. No, y la charla nunca va a estar por encima de las matemáticas. Nunca, no hay manera. De hecho, creo que fue Galileo que dijo que Dios escribió el universo en lenguaje matemático. Es así, los números no mienten. Y cuando se hace un análisis de todo esto, un análisis serio, el cual sobre eso di algunos adelantos en ese beta político, lo pueden encontrar en mi canal youtube.com/Julio Coco TV, o pones Julio Coco TV o beta político en el buscador y lo vas a conseguir. Es que si tú empiezas a sacar la cuenta, no cuadran los números. Es evidente. Y me parece, y esto sí, más que un spoiler, lo voy a decir hasta el cansancio, que estén manejando y usando los datos del CNE, no solamente que es antiético, yo no me voy a meter en ese tema, es que es acientífico. Y usar un dato que tú sabes que no es cierto es una irresponsabilidad. Y hay algunos que cometen incluso el caradurismo, porque no quiero decir grosería en tu programa, de decir, es que yo trabajo con estos datos porque son los que hay. No, brother, usted no trabaja con lo que hay. Los análisis no funcionan de eso. Y como lo dije en el beta, o sea, yo que soy químico, ¿tú te imaginas que yo esté en una planta alimenticia fabricando mayonesa y que los datos yo sé que son incorrectos y yo diga, bueno, esos son los que tengo? ¿Cuántas personas se van a morir al comer esa mayonesa? Porque yo dije que eso era así. No. Y de un modo u otro, ellos no están conscientes, ellos creen que la propaganda y la manipulación no tiene impactos de vida, porque hay gente decidiendo su vida con esos resultados
muchas personas, con base a lo que ocurrió el viernes, están decidiendo si se van o no se van del país. Y entonces ahondar en una propaganda falsa sobre datos falsos hace que los venezolanos tomen decisiones que no están ajustadas a la realidad, y eso es malo. Eso es malo. Y transmitir confianza sobre algunas cosas cuando no la hay, y transmitir incertidumbre sobre lo que sí hay confianza, lo que genera una confusión, donde los ciudadanos que están interesados en esto no hayan que pensar. Y por eso es que poco a poco la gente se ha ido desconectando de la información política. Yo me salí del activismo político, Pedro, ya no del liderazgo, de optar y todo eso. A lo que yo no renuncié fue a pensar y a expresarme. Pero cuando uno los lee o cuando uno los oye, lo que uno piensa cuando entiende el contexto es, oye, de verdad estos señores van a continuar mintiendo impunemente. Y eso es lo que pasa cuando tú te asomas a un sistema cuya base es la mentira. Porque para subsistir dentro de ese sistema, en lo económico, en la palestra pública, en la referencia, tienes que sumarte al esquema de la mentira y a hacer de las derrotas victorias. Y eso es lo último que yo quiero decirle a toda la audiencia de RCR y a tu audiencia, Pedro, que yo sé que a ti te oye mucha gente inteligente y mucha gente que sí es de la lucha, que sí es de la pelea. A mí no me molesta que ellos mientan. A mí lo que me molesta es el por qué tienen que mentir. Porque si fuese que mintieran para decir, oye, vamos a manejar esto para que la gente sufra menos, yo dijera, bueno, es como una mentira piadosa. Bueno, ok, vamos a tragarnos el sapo. Pero cuando tú lo haces precisamente en contra de las necesidades de una población abusada, destruida, oye, eso te hace parte del crimen. Y lamento tanto que haya voces que yo considero decentes, y también hay que decirlo, voces que yo considero importantes, que no entienden de estos asuntos y repiten esas barbaridades. Yo he visto artistas, y ojo, un artista no tiene por qué saber estadísticas, ni de análisis, ni de nada. Un artista tiene que saber de actuación, tiene que saber de arte, tiene que saber de su profesión, ojo. Eso no los hace más ni menos personas no ser analistas políticos, ni saber de eso. Pero repitiendo unas barbaridades que ellos mismos no saben que son mentiras, porque no las entienden, en el marasmo de palabras locas que ponen una sobre otra, te la presentan de manera coherente y tú dices, oh, este tipo sí sabe. No, eso es una charla. Eso es una charla. Y cuando tú ves las distintas personalidades que tienen voz en las redes sociales, porque lo otro es que esto es un fenómeno de las redes sociales, porque incluso en los mismos medios masivos no están. En los medios masivos está el chavismo con un control comunicacional total. Pana, en serio, están haciendo daño. Y yo le hago un llamado a estas personas que tienen voz prominente en las redes sociales, que no repitan cosas que no saben. Y muchas veces yo comprendo que hay cosas que uno quiere oír. O sea, es como la paradoja del libro de la mujer que le dice al marido, miénteme, pero no me deje. No, brother, si tú quieres escuchar una mentira es asunto tuyo, pero no la repitas porque estás haciendo daño. Y mucho menos si tú no entiendes de qué rayos estás hablando. Porque al final se está generando un soporte teórico falso. Es más, tan falso como que estos análisis conducen a que el nuevo líder de la oposición venezolana es Manuel Rosales. O sea, ¿qué clase de análisis te lleva a un tipo que es lo que dice tú, que es la mentira? No, es la mentira oficial y es lo que el régimen quiere. Absolutamente. Es la mentira. O análisis que te dicen, esto nos indica que están dadas las condiciones para la convocatoria al referéndum revocatorio. Es una conclusión de mentira con datos de mentira y objetivos de mentira. ¿Entiendes? O cuando te dicen, mira, es que si la oposición unida hubiese ganado no sé cuántas gobernaciones, ya va. Ahí estás metiendo un poco a gente que no es oposición, que no lo son. Exactamente. Que no lo son. Estás metiendo eso en un saco que no lo cuentes porque no es verdad. Cuando dice una cuestión tan ilógica como si votamos, ganamos.
No, eso no es cierto. Eso no es cierto. Porque incluso hablando del caso de Manuel Rosales, más allá de que se fue a reunir con Maduro junto a Morel Rodríguez y Galíndez, que fueron adjudicados en COGEDE, la pregunta no es cómo o por qué ganó Manuel Rosales, sino por qué Maduro no lo inhabilitó antes o porque el TCJ no lo quitó y convocó nuevas elecciones como cuando ganó Juan Pablo Guanípa. Porque también dicen, no, Rosales fue el que hizo la victoria. Mentira. En la última ganó Guanípa y como Guanípa no se fue a juramentar a la constituyente, ¡pum! Hicieron caída y mesa limpia, repitieron las elecciones y pusieron a ese ser impresentable que es Omar Prieto. Ahora, que sí es cierto que los zulianos, ante la locura que significó el gobierno de Omar Prieto, yo creo que es lo peor de la política venezolana en los últimos 250 años, o sea, lo peor. Ok, yo entiendo que su reacción haya sido el voto, pero ese voto no hubiese servido si al gobierno no le da la gana de dar la gobernación. No le hubiera convenido. No le hubiera convenido y totalmente. Ya. Y ya, porque si algo que quedó demostrado es que esta es una historia que se repite y se repite y se repite y se repite. Ellos dan lo que quieren, se quedan con lo que quieren, al que quieren apalancar lo apalancan y al que quieren destruir lo destruyen. Y al que no van y lo meten preso. A esta hora todavía hay alcaldes que supuestamente ganaron presos y sobre eso no se habla, porque entonces, ¿qué es lo más feo? Estos analistas ocultan las realidades más importantes. ¿No te has dado cuenta que ninguno habla de los muertos del Zulia? Así es. El proceso fue tan chévere. Mano, mataron gente. Lanzaron carros contra las colas. ¿A qué costo? Totalmente, totalmente. Todo lo que pasó en el estado Sucre, las alcaldías de esos pueblitos que están tomados por el AMPA, lo que pasó en Delta Macuro, lo que pasó en Amazonas, lo que pasó en el estado Bolívar, de eso no van a hablar. De eso no van a hablar. Eso no es importante. Lo importante es que unidos ganamos. Sí. Fíjate, Julio, allí hay un tema, porque de hecho me gusta mucho cuando tú separas a los analistas serios, de verdad, que hacen su trabajo con criterio riguroso y que buscan la información correcta de lo que está pasando, que no es la que hacen pública, por cierto, pero es la que se utiliza para tomar decisiones de verdad. Y estos propagandistas, ¿no? Como dices tú, que son propagandistas. Yo tenía un profesor en la universidad, por cierto, no voy a decir su nombre, que él decía que los politólogos no tenían ideología, sino patrocinantes. Yo obviamente difiero considerablemente de eso. Yo, al menos en mi caso, yo sí tengo unas ideas, pero bueno, pero es que un poco lo que aplica, él se refería mucho al politólogo en el ejercicio de esto, del analista o del que busca vender una realidad, aunque sea falsa. Pero fíjate, yo creo que eso trasciende a estos analistas que, como dices tú, tienen tribuna y los replican y los venden como los expertos, ¿no? El que sabe del tema electoral, entonces ese es el que, mira, es infalible y ese es el que hay que escuchar porque por ahí se vende, ¿no? Pero también pasó, creo yo, y quiero tu opinión con eso, por ejemplo, sin caer en la discusión de si hubo o no allí buena voluntad, de si hubo realmente una buena disposición a hacer el trabajo correcto, pero de algún modo, elementos como la misión de observación electoral de la Unión Europea cayó en eso, al repetir una verdad que no es verdad. Es decir, cuando dicen, por ejemplo, que bueno, el informe es balanceado, el que se presentó preliminarmente es balanceado porque denunciamos que hay ciertos riesgos al Estado de Derecho, hay ciertos abusos en el ejercicio del poder, pero también hay mejoras en las condiciones, lo cual nos facilita entender que podrían darse incluso más mejoras de cara al revocatorio o cualquier otra cosa, pero lo importante es que la oposición recibió mejores garantías. Y cuando uno ve en realidad lo que pasó en los sitios concretos, todo lo que tú has mencionado, el tema de la persecución y todo lo demás, dice, bueno, pero al final, cuando tú sacas a esa realidad que es falsa, lo que ellos narran en ese informe, y realmente te das cuenta de lo que está pasando con el territorio, con las mafias, con la guerrilla, con la cosa, el informe no es balanceado nada, el informe lo que está es incompleto, el informe es absolutamente insuficiente, porque tú con 100 tipos desplegados en todo el país, tú no tienes manera de comprobar lo que este país es hoy en términos del control del crimen, del AMPA y de todo lo que está pasando y de los malandros que están secuestrando el poder en todas partes, pero dices que el informe es balanceado. Entonces al final, por una buena intención, terminas haciendo un daño importante porque
no solo es el nombre de Europa que se está metiendo en esto, por poner un caso, intentas ganar una realidad que no existe. ¿Cómo ves tú ese rol? Llegas a tus elementos del análisis geopolítico que es fundamental, ¿no? O sea, nosotros no podemos entender lo que pasó, por lo menos en ciertos estados y ciertas dinámicas, incluso en Miraflores, si no entendemos la dinámica de poder bajo la que el régimen también se rige con la geopolítica. Entonces, me interesa mucho esa parte porque creo que allí hay un elemento también importante de lo que lamentablemente incluso con las buenas intenciones pueden terminar haciendo muchísimo daño y terminan siendo el coro de estos analistas palurdos que hemos estado analizando hoy, ¿no? Mira, hay un adagio que reza que el camino del infierno está empedrado de buenas intenciones. Lo iba a decir, justamente, así es. Ahora bien, yo leí el informe preliminar y si me preguntas, no fue balanceado. No lo fue, en serio que no lo fue. Creo que coincido contigo en que el informe preliminar es insuficiente. Sobre todo porque sacaron el informe cuando aún había eventos en desarrollo. Fíjate tú, lo del TSJ, ¿cuándo fue? Ya la misión había entregado, había publicado el informe preliminar. No puede estar en ese informe porque no había pasado. ¿Ok? Por asuntos de comunicación y logística, que independientemente, te lo digo, de las buenas intenciones, hay información que no tenían. Porque supongamos que esta misión vino realmente a hacer una experticia técnica, que no es lo mismo que una experticia política, ¿no? Porque ya eso lo hará quienes interpretan el informe, que es la Comisión Europea. No estaban dadas las condiciones para una experticia técnica exhaustiva. Y quiero decir algo a la gente que quiero que lo entiendan. La principal condición electoral en un país, en un estado, en un municipio, en una parroquia, en un consejo comunal o en una junta de condominio es la paz social. No es ni siquiera quien cuenta los votos, es que haya paz social. No hubo paz social, hubo violencia. Hubo amedrentamiento. Incluyendo un muerto en Zulia. Hubo chantajes. Yo creo que uno que sabemos. Exacto. Uno que sabemos. Porque tampoco estoy pendiente de que me metan preso. Uno que sabemos. Pero pasaron cosas que no es posible que esta misión pueda saber, pero que sí saben los organismos de inteligencia de los países. Y voy entonces. Lo que diga la misión técnica es un diagnóstico de algo, pero al final el Europarlamento y los países europeos tomarán sus decisiones con base a sus intereses y a la inteligencia política, porque en definitiva estos informes solo son soporte para que estos países o estos eurodiputados digan y hagan cosas. Y sobre eso yo tengo expectativa cero, porque yo no creo que sea que Europa es prochavista y que le agrada a Maduro. No, yo no creo eso. Lo que sí creo es que ellos tienen una visión sobre que a los tiranos no se puede hacer la guerra o no se les puede hacer acciones judiciales o no se pueden escalar en otra clase de presiones porque es peor. Sí, es mejor contenerlos, ¿no? Es mejor contenerlos. Sí. ¿Me entiendes? Sí, sí, sí. Y eso es una visión que nosotros no podemos cambiar. O sea, te voy a poner un ejemplo. Alguien a quien yo de verdad políticamente le tengo respeto en tanto sus decisiones, que es a la señora Merkel. Europa va a extrañar a Angela Merkel, por cierto. Pero, ¿qué pasa? Merkel es de la que te dice, yo no lo hagan. Vamos a buscarle siempre un consenso, una manera. Eso no significa que Merkel es prochavista, ni comunista, ni a favor de Maduro, sino que esa es su visión del asunto. Y no tiene por qué ser la visión de los que sufrimos el problema. Y sea cual sea el resultado de las experticias que haga esta comisión, dudo mucho que las posiciones de esos países cambien. Porque para que cambien las condiciones de los países deben cambiar sus gobiernos. Y eso es fundamental decirlo. Porque entonces, fíjate qué pasó de la última simulación electoral, donde cuando jodieron a Guanipa y montaron a Prieto, a esta. ¿Sabes qué fue lo único que cambió realmente, Pedro Ruchurtu?
Cambió que en aquel momento el presidente de los Estados Unidos era Trump y dijo, en estas elecciones yo no estoy de acuerdo con que participe y el que participe lo sanciono. Y en efecto sancionó a varios. Y ahora es Biden y Biden dijo, échenle pichón que yo no voy a sancionar a nadie. Exacto. Ese es fíjate que no hubo un cambio en las condiciones electorales. Sí. Hubo un cambio político en un país aliado que por una u otra razón es el más importante. Ese es todo. Sí. Entonces, y ahí se le agrega, por cierto, el propio rol de España frente a Europa y su rol de interlocución con América Latina, que bueno, mientras esté ese gobierno allí, pues sabemos para dónde va a tirar Europa, que es a quien escuchan. Claro, y así el informe de la comisión técnica diga todo, eso no va a hacer que Pedro Sánchez deje de ser Pedro Sánchez. Ni que los diputados de Podemos dejen de ser. Totalmente. Ahora, eso me lleva, y ya entrando en la parte final de esta conversación, Julio, lamentablemente, porque el tiempo pasa volando, pero ha estado muy buena, debo decirlo, ha sido muy interesante. Eso nos lleva a otro problema, que es el verdadero problema que tiene hoy la comunidad internacional, que tú también lo abordas, por cierto, en tu beta político de hace 2 días, que es precisamente frente digamos, al margen del informe, de lo que diga el informe, de la situación terrible, sí, el país está muy mal, hay un problema de cómo resolver la legitimidad de eso que se llama oposición de cara al mundo y sobre todo la interlocución. ¿Cómo resolver eso? O sea, el mundo ahí tiene un problemón porque, bueno, le apostaron todos los huevos en la canasta a una cosa llamada gobierno interino que ha terminado siendo un fiasco en múltiples cosas, desde lo manejo de recursos hasta la propia interlocución política y digamos, la alineación de ciertas fuerzas internas, externas, en fin, todo lo que sabemos que ha pasado allí. Y hoy, 2 años después, hay un desgaste, obviamente hay una irrelevancia en muchos sentidos, y la comunidad internacional, mira, tiene que resolver esto. Entonces, bueno, están buscando interlocución, están buscando cómo sacudir esto, y eso es parte del problema también, y por eso es que, bueno, algunos se quedaron callados con este tema el 21 de noviembre porque creían que allí podía originarse algún tipo de dinámica, como, bueno, vimos, ¿no? Ahí hay uno que está proponiendo, Capriles dice que él quiere ser el líder de la oposición para liderar el revocatorio y ser candidato presidencial. Rosales, por otro lado, te dice que como él es el gobernador del Zulia, nada más y nada menos que del Zulia, él se convierte en la figura a conveniencia de Maduro, desde luego, porque yo estoy segurísimo que ese es el rival que quiere Maduro para el 2024, no me queda la menor duda, como quiso a Capriles en su momento. Pero bueno, al final de cuentas... como Chávez quiso a Rosales en 2006. Como Chávez también quiso en el 2006 a Rosales, o sea, es decir, es el candidato hecho a la medida, que no le importa además que le roben la elección o lo que sea, porque al final para él lo que importa es estar ahí figurando y cobrando, desde luego. Y bueno, está la propuesta que hizo María Corina, que es una propuesta que además está, y tú lo explicas perfectamente en tu beta, creo que es el análisis correcto, bueno, está en construcción, es decir, no se está imponiendo. Hay una idea sobre la mesa, bueno, vamos a construir entre todos para ver cómo esto se convierte en algo que puede funcionar, como puede que no, porque hay un factor siempre que puede que no funcione. Ahora, eso está ahí. Ahora, lo cierto es que en cualquiera de los casos, más aceptables o no, más condenables o no, o lo que sea, la realidad es que la comunidad internacional tiene hoy un problema serio con respecto a con quién habla en Venezuela para buscar una solución a esto. Me interesa mucho tu lectura en estos minutos finales de entrevista sobre esto, que te escuchen, porque sé que hayas sido tú muy enfático y es parte para mí del problema medular en este momento de Venezuela. Lo primero, el fracaso del gobierno interino es una consecuencia de un fracaso estratégico de los Estados Unidos. Yo creo que la estrategia planteada por la administración Trump de tener un gobierno de sombra apoderado, buscando un quiebre militar y en el Tribunal Supremo de Justicia, porque eso es lo que se buscaba, que Padrino pidiera la renuncia y que Michael Monero emitiera una sentencia, y eso no ocurrió. Y eso fue propulsado directamente por los Estados Unidos, mi pana, estaban negociando. Fracasó. ¿Ok? Más allá de que si hubo manos malejos de los recursos, esto y lo otro, fracasó. Porque si hubiesen tenido éxito, esta no fuera la discusión. La discusión ahorita fuera quién es el candidato presidencial en las elecciones libres, porque estuviéramos en plena transición. ¿Ok? Todo esto son consecuencias de una mala estrategia. Y la mala estrategia sí tiene un mal actor político, que es Juan Guaidó, pero es que fuese quien fuese el actor político, iba a fracasar porque la estrategia estaba mal.
Al final, fíjate tú que Vladimir Padrino le estaba contando a Rusia y a los chinos todo lo que hablaba con los gringos. O sea, Exactamente. ahora hubo un cambio de administración en los Estados Unidos y Biden no está interesado en meterse en el problema de Venezuela para nada. Estamos en el congelador. Ahora tiene un problema en los Estados Unidos, que lo expliqué más a profundidad en el beta, y es que si le saca la silla a Guaidó, tiene que darle la firma a Maduro sobre un poco de cosas que ellos no pueden ceder. Eso es un problema. Ahora, que un poco de países se montaron en la estrategia de los Estados Unidos no significa que estén de acuerdo con esa estrategia, sino que se sumaron porque para ellos Maduro es un problema y hoy están buscando alternativas. Y esa alternativa tiene que ver con quién tiene la legitimidad sobre la mayoría del país. Y la inteligencia política de estos países saben la verdad. Incluso si tomamos como cierto los falsos datos del CNE, el 60% de los venezolanos no estamos de acuerdo con ninguno de los que se presentó allí y no tenemos representación política, no tenemos quien hable por nosotros, pero tampoco tenemos alguien con el apalancamiento y la propiedad para decirnos cómo está el asunto. Y hay que resolverlo. Y ante la siempre tesis de los electoralistas, hay que plantear una tesis donde para ponernos de acuerdo si es electoral o no, porque ojo, yo no estoy en contra de la tesis electoral, Pedro, yo estoy en contra de cómo se implementa. Eso lo hablaremos en otro momento. Porque no es lo mismo que unas elecciones presidenciales con Capriles a la cabeza que con otros. Para no entrar en detalle. Y no es lo mismo, en todo caso, una elección presidencial donde se elige, donde la diáspora sí tiene un rol clave en esa elección. Exacto. Por razones obvias. Exacto. Entonces, entre el poco de cosas que hay en la mesa, María Corina dijo, bueno, que sea la gente que decida, que participe y diga quién quiere que lo lidere. Y me parece buena la propuesta. Y debo decir que he leído todas las inquietudes sobre la propuesta de María Corina. Y como lo dije, yo no tengo inquietudes, tengo propuestas. Y lo digo de nuevo, yo no soy candidato a nada allí, no estoy aspirando, no soy el que voy a contar, yo no voy a organizar nada, yo voy a votar. Pero es que los que participen, la oposición real, tiene que ponerse de acuerdo en cómo se legitima. María Corina puso una propuesta, pero más allá de si la propuesta es buena o mala, lo que está diciendo María Corina es que necesitamos una nueva fórmula de legitimidad del liderazgo porque la anterior fracasó. Y fíjate, yo no voy a hablar en este momento de corrupción, de traición, de colaboracionismo, nada de eso. Voy a hablar de quién perdió, quién ganó. El ciclo Guaidó terminó y fue una derrota. Está Maduro allí. El ciclo Capriles fue una derrota. Ahí está Maduro mandando. El ciclo Manuel Rosales fracasó, tanto que Chávez impuso la reforma constitucional y la reelección indefinida. Incluso la etapa Arias Cárdenas, que mucha gente no se acuerda, fracasó también. Entonces vamos a seguir acumulando fracasos y los actores del fracaso no. Y es necesario obtener legitimidad porque lo necesitan los aliados internacionales reales. ¿Y por qué lo necesita el pueblo? Porque si bien es cierto que yo estoy profundamente decepcionado de la clase política venezolana, también es cierto que no creer en nada es peor. Que es peor. Y necesitamos realmente, más allá de que yo creo que, y lo digo, y tú sabes que yo le tengo un aprecio infinito a María Corina, yo creo que el video de María Corina pudo haberse hecho mejor, pero eso no quita que incluso Guaidó lo reconoció. Épale, la propuesta de María Corina no se puede despachar así. Stalin dijo, vamos a hacerlo con el CNE. Sí. ¿Entiendes? Y Capriles no quiere hablar porque él dijo, él siempre habla primaria. Ah, bueno, vente, vamos a contarnos ahora que no tiene. Vamos a contar. Porque al final entonces, ¿cómo es el asunto? Las consultas son buenas cuando solo lo de ellos y para los que ellos les importa. Porque aquí se consultó el 16J y no lo mencionaron. Aquí se hizo la consulta que por cierto tuvimos en desacuerdo con la situación, ¿no? Eso lo traicionaron. Ah, pero cuando decimos vamos a consultar cuál es el liderazgo legítimo, ¿por qué se niegan? Porque esa la van a perder. Y eso es lo que me tiene indignado. Y entonces me motoriza aún más a apoyar la propuesta de María Corina. Porque si ni siquiera la quieren discutir, no es porque sea inviable o no factible o porque cuánto cuesta o quién la apoya. No la quieren ni siquiera pensar porque saben que
cualquiera de los escenarios queda por fuera. Y eso hay que decir. Así es, así es. Y te voy a decir algo peor, yo creo, y ojo, yo voy a apoyar esta propuesta de María Corina, aunque creo que no se va a dar. Pero ¿tú sabes por qué no se va a dar, Pedro? Porque aquellos no lo van a permitir. Y ya están trabajando hoy, porque ellos saben que un poco de gobiernos extranjeros sí escucharon a María Corina y los llamaron para preguntarle, mira, ¿qué opinas tú de esto? Y la respuesta no agradó a varios presidentes. Lo que pasa es que hay cosas que uno no puede decir en público, Pedro, y espero que tu audiencia pueda entenderlo. Tranquilo. Mira. Y ahora, eso no significa que nos van a silenciar. Y no significa, y con esto cierro, para que puedas despedir tu programa y darle paso al próximo invitado, eso no va a eliminar que el 4 de enero la oposición, que se hace llamar oposición, sobre la Asamblea Nacional y estos que participaron en esta farsa, va a colapsar el 4 de enero. Pero eso es para el próximo Beta Político. Así es, eso ya de una vez ahí lo que nos estás diciendo es que estemos pendientes del próximo video, así que ya saben, no hay excusa. Y el 4 de enero van a colapsar, el 4 de enero de 2022, anótalo ahí. Lo anotamos y además, Julio, bueno, te agradezco muchísimo estos minutos, pasaron volando, pero creo que tu análisis, tu lectura del 21 de noviembre y de lo que viene es muy valioso, muy significativo y además creo que es muy sensato, además, muy desde el sentido común y sobre todo de entender frente a lo que estamos, ¿no? Yo creo que no podemos seguir subestimando, de hecho, tú lo dices mucho también en tus análisis, ¿no? Seguir haciendo lo mismo nos va a llevar a lo mismo. Y yo creo que este es el momento de intentar hacer algo diferente, con probabilidad también de que fracase, porque esto no es éxito asegurado, pero ya el simple hecho de arriesgarse a hacer otras cosas. Si vamos a fracasar, que sea con algo nuevo. Exactamente, no con exactamente. Y no con este cuento. Claro. Porque es peor, o sea, yo te decía, ayer veía, creo que era alguien que decía, bueno, pero no importa que el CNE nos robe, hay que siempre acudir a su llamado. O sea, por favor, o sea, de verdad que la gente, yo te digo, ese afán del masoquismo de que, no importa si me van a robar, que me roben siempre, lo importante es intentarlo. Mira, yo creo que ya después de 23 años ya no estamos para eso, definitivamente, y de verdad, Julio, te agradezco mucho estos minutos, vamos a estar en contacto, nos demos un café, con todo gusto. Nos escribimos. Y nada, pendientes de que nos escuchan del próximo Beta Político, ya saben, búsquenlo en YouTube, Beta Político, y si no, el propio canal de Julio en youtube.com, y allí buscan, así es, y lo buscan. Igual le vamos a poner aquí para que producción lo escriba en los caracteres, y bueno, estamos entonces en contacto. Julio, gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias, Pedro. No, gracias a ti. Bien, amigos, vamos a una pausa y ya regresamos con más De Aquí se habla libertad. Usted escucha, aquí se habla libertad, con Pedro Urruchurtu. Síganos en Twitter en @RCR750, la radio que se ve.